No hay problema. Perfecto, ahí estamos grabando. Bien, hoy día estamos con el profesor Alfredo Ñoñant, profesor titular de la Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Directivo de el CERVEL. No sé por qué no puedo iniciar esto. Ahora sí. El profesor Ñoñant, una primera pregunta que a nosotros nos interesa, conocer su opinión es respecto a cómo ve la posibilidad de aplicar a como lo conocemos hoy día, una implementación tecnológica a las votaciones de elección popular, con una digitalización como no la conocemos hoy día en Chile. Yo en general, yo soy bien hostil a la incorporación de herramientas excesivamente sofisticadas en los procesos electorales, por varias razones. En primer lugar, porque el sistema electoral chileno funciona perfectamente. Y cambiar algo que funciona por algo en donde siempre va a haber la incertidumbre de que pueda no funcionar, no tiene ningún sentido. En segundo lugar, sistemas de votación, aquí hay que distinguir sistemas de votación electrónica. Existen de distintos tipos. En primer lugar, existe el sistema de votación por Internet, desde la casa, en donde ese país excéntrico, que es Estonia, es el único país en el mundo que lo tiene, y que me parece completamente escandaloso, porque no tenemos ninguna seguridad de que la persona que está votando teóricamente en la comodidad de su cama y de su casa, no lo esté haciendo bajo coacción con una pistola en la sien. Esa es la razón por la cual se tuvo que inventar en el siglo XIX, concretamente el 5 de mayo de 1948, perdón, en 1914, en Francia, por primera vez se inventa la cámara secreta. Esa es la razón. Es para preservar la autonomía del elector y el secreto de su sufragio. Ese es el voto por Internet, por lo tanto es una excentricidad. Pero el voto en máquinas, en locales de votación, se está también transformando en un modo de votación excéntrico, que está en retroceso. Yo le quiero recordar que, por ejemplo, Alemania, allá por el año 2005-2006, Alemania, a través de su Corte Constitucional, prohibió el voto electrónico, no por razones de seguridad tecnológica, no. El argumento es estrictamente normativo, yo considero que es el mejor de los argumentos. El voto electrónico en Alemania fue prohibido por la Corte Constitucional porque el pueblo pierde poder fiscalizador. Pierde poder fiscalizador. Vale decir, era sustituir la fiscalización popular del voto, que es lo que vemos en los locales de votación, cuando se están contando los votos y la gente está alrededor. Eso es pueblo fiscalizando, pueblo en movimiento es eso. Sustituir eso por máquinas es entregarle fe a las máquinas y deshumanizar el proceso eleccionario y por lo tanto eliminar, en nombre de algún tipo de razón tecnológica, la contingencia. Por lo tanto, y bueno, y agregaría que existen también procedimientos mecánicos, como por ejemplo en algunos estados de los Estados Unidos, como por ejemplo en Florida, existen máquinas en donde también se votan y que son extraordinariamente imperfectas. Y ahí ustedes tienen el famoso Butterfly Ballot, que dejó una tremenda escoba en las elecciones presidenciales del año 2000 y que hizo que Estados Unidos hiciera el ridículo. Por lo tanto, ustedes ya tienen, por el lado mío, una opinión completamente hostil y crítica a cualquier tipo de mecanización o de incorporación de procedimientos electrónicos para sustituir el voto manual y físico. Entre otras cosas, porque agregaría un último dato más, porque en regímenes de votación electrónica que están en franco retroceso, Europa prácticamente no tiene. Prácticamente no tiene. Eso lo tiene Bélgica, algún otro país de la región y punto. En régimen de votación electrónica, lo que se pierde es el componente de ritualización del sufragio, en donde el sufragio universal se despliega. Cuando un rito desaparece, esto se transforma el rito en trámite. Por lo tanto, son demasiadas las razones que tengo a la vista para oponerme francamente a cualquier tipo de innovación tecnológica. Y al respecto sobre este franco
desacuerdo con la implementación de estas tecnologías, ¿hay alguna posibilidad, quizá no colectiva, sino que implementar, cambiar desde un sistema tradicional como lo conocemos hoy día, a totalmente diferente a como se hace en Estonia? Sabemos ya un poco la experiencia de eso, pero alguna especie de punto medio, algún equilibrio sobre donde uno pueda decir, bueno, la implementación tecnológica en determinada parte de la gestión de la contabilización de los votos, desde que la persona marca su preferencia hasta que los vocales están efectivamente haciendo la contabilización de los votos a la vista de los ciudadanos. eh, ¿Hay algún momento ahí, o previo, posterior, en donde uno podría decir, efectivamente uno podría implementar tecnología, en particular en esto que llamamos el ecosistema blockchain, donde las características de transparencia, de inmutabilidad, etcétera, pueden ser subsanadas eh, en ella? Yo no veo ningún problema de transparencia y de inmutabilidad en el sistema electoral chileno. Ninguno. Eso no existe. Lo que hay es contingencia, son errores humanos. En Chile existe un fenómeno, precisamente porque es protagonizado por humanos, que se le conoce en la jerga CERVEL como mesas descuadradas. Mesas descuadradas. ¿Qué son las mesas descuadradas? Es cuando el número de votos que que los vocales de mesa estamparon en el registro, en la hoja, no corresponde con el número de votantes efectivos. Y esa explicación es netamente humana. Es porque se equivocan al sumar. Y eso pasa fundamentalmente cuando son votaciones en lista. Cuando son votaciones uninominales, el fenómeno prácticamente se reduce a cero. Pero en votaciones en lista, y el fenómeno lo vamos a volver a tener ahora, para elecciones sobre todo para las de Cores, en donde son enormes la cantidad de candidatos, pero también para diputados, en menor medida para senadores, porque la magnitud distrital es menor, por lo tanto son menos los candidatos, pero el fenómeno se va a plantear. Yo me atrevería a pensar, aun cuando esto se resuelve a nivel de colegios de escrutadores, que es un momento posterior al de la elección, si ustedes quieren eventualmente incorporar algún tipo o pensar en algún tipo de momento en el cual uno podría, por ejemplo, aspirar a eliminar este riesgo, este problema, porque se transforma en un problema del día, es un escándalo comunicacional, en fin. Uno podría efectivamente imaginarse que bajo la supervisión muy atenta de los vocales de mesa, esto no es eliminar los vocales, bajo la supervisión de los vocales, el conteo, más que el conteo tiene que seguir siendo manual, porque ahí está el ritual. La suma de lo que se contó sea mecanizada. Uno podría pensar en eso. Vale decir, cuando está cerrando la mesa y se va a estampar quién ganó en esa mesa y cuántos votos sacó cada candidato, el problema se plantea, reitero, de nuevo, en sistemas por lista, ahí uno podría imaginar en ese momento un sistema de mecanización. El otro momento, en el cual también se podría imaginar un momento de mecanización, es en el momento en el que intervienen los colegios de escrutadores, que es para finalmente resolver todos los problemas que podrían haberse suscitado en la mesa. Y el tercer momento, yo les digo al tiro que les va a ir pésimo, que es el órgano más conservador en el sentido de tradicionalista del Estado de Chile, es el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahí también uno podría eventualmente imaginar algún tipo de proceso de mecanización. Yo lo considero completamente inútil, porque ustedes saben más o menos cuál es la diferencia sobre 8 millones de votos entre lo que contó CERVEL y lo que terminó calificando la elección por el parte del TRICE, porque el TRICE es el que califica la elección. La diferencia son 5.000, 6.000 votos sobre un total de 8 millones. Es irrelevante, totalmente irrelevante. Entonces, estos casos puedo suponer un poco que son mayoritariamente casos aislados, tan aislados, que no justifica una implementación más globalizada sobre implementación de tecnología. Exactamente. Aun cuando, a pesar de que, que es conservador, creo que hubo una disputa entre el CERVEL y el TRICEL hace poquito tiempo
algunas candidaturas que fueron rechazadas y que, Ah, pero eso es la calificación de candidatura, eso es otra cosa. claro, sí, pero me acordé un poco de eso de estas discrepancias que hubieran en su momento. Sí, no, si no, siempre hemos tenido buenas relaciones con el TRISA, de Eh, verdad. y dicho eso del aislamiento, y el tiro te doy el pase, Moira, eh, este hecho aislado, ahora viendo un poco el mundo en esto, la región si uno quiere, eh, a medida que van aumentando estos votantes, hoy día nosotros en Chile, usted decía, hay cerca de 8 millones de personas que están De votando, votantes efectivos. claro, y por la posibilidad del doble, que quizá un poquito menos, 14, una cosa así. 15 millones, 15 millones. Si este número crece, está la posibilidad de que estos casos aislados quizás aumenten también y por lo tanto uno pueda pensar en posibilidades de mecanismos un poco más digitales, o aun cuando aumente tampoco se justificaría. No, no se justificaría. No creo que, no tiene que ver con que se multiplique por 2, por ejemplo, el volumen de los votantes efectivos. No tiene que ver con eso. Cervel tiene un sistema para el cual el propio sistema está preparado para que vote el 100% de los votantes. No va a generar ninguna diferencia. Nosotros incluso Cervel ya incorporó en el año 2013, si mal no recuerdo, incorporó eh, una muy relevante innovación tecnológica y que es la transmisión de datos. Hoy día, en todas partes donde quien quiera que sea la persona interesada por la elección chilena, el día de la elección, una vez que cerraron las mesas en el país, el día de la elección, cualquier persona puede estar viendo cómo se está contabilizando la votación con un refresh promedio cada 8 minutos. Eso es extraordinario. Es muy único. Chile no hace exit polls porque no los necesitamos. Chile hace derechamente un conteo manual de una altísima eficiencia. La eficiencia del sistema electoral chileno es de las más importantes del mundo. Sí, por eso es que yo por eso no puedo entender esta obsesión por digitalizar y meter votación electrónica. Matan el sufragio universal, lo matan la ritualidad, no lo necesitamos. Claro, No le porque veo el ninguna. argumento también era que podía fomentar las tasas de participación el hecho de que Eso se no es verdad. digitalizara. Eso no es verdad. La única manera, esto no tiene que ver con tecnología, la única manera de aumentar la tasa de participación es generando un voto obligatorio con capacidad coercitiva y con sanción. Es la única manera. No tiene que ver la Sí, tecnología. eso le iba a preguntar yo, como qué haría usted para poder fomentar el voto de las personas, de los ciudadanos. Un voto obligatorio. Entonces, que sea obligatorio, Con sanción. Porque si es como había antes, entonces. es que no, es que no, O sea, no es, había una... no, es que el Chile al inicio, para el plebiscito, en las primeras eventos eleccionarios en Chile, cuando termina la dictadura, efectivamente había una sanción asociada a la persona que no votaba sin haberse excusado. La excusa tenía que ver con encontrarse a 200 kilómetros de distancia, haber estado enfermo, ¿eh? Ya, y la sanción la aplicaban los juzgados locales. Pero como empezó a perderse ese componente coercitivo, porque los tribunales de policía local no daban abasto, se perdió ese componente coercitivo, por lo tanto se transformó técnicamente en un voto obligatorio sin sanción. En eso terminamos, en un voto obligatorio sin sanción. Lo que deberíamos hacer, y Chile, yo no sé cómo va a operar en un año más, nosotros vamos a tener un plebiscito de salida obligatorio. La pregunta es, ¿qué significa eso de obligatorio? Eso está en la Constitución. Esa fue la reforma constitucional que se votó después de los acuerdos del 15 de noviembre para enfrentar el estallido social. La pregunta que vamos a tener que hacernos es, ¿en qué sentido va a ser obligatorio? ¿Va a ser con sanción? ¿Cuáles? Si es con sanción, ¿quién las va a aplicar? O al revés, va a haber un tipo de sanción en donde, por ejemplo, la persona que no votó va a perder beneficios sociales, por ejemplo, ya no pensar en multas, sino en pérdida o en suspensión de beneficios sociales, que un poco
la solución que ensayan los argentinos. ¿Eh? Al revés, podríamos también pensar en incentivos, cosas de ese tipo. Es decir, aquí Sí. ya es una imaginación, pero la tecnología en esto no tiene mucho que ver. La tecnología no te va a aumentar el proceso de votación, salvo que ustedes imaginaran que nos transformamos en Estonia. Bueno, efectivamente ahí podríamos terminar todos votando desde la casa, pero eso es absolutamente dramático. Eso es un atentado a la lógica sufragio universal, un atentado. No hay ningún ritual, un trámite, es como hacer una transferencia bancaria desde la casa, en donde no tienes ninguna seguridad más allá de que tengas el código privado tuyo. ¿Qué seguridad tienes que no haya una persona detrás tuyo que te está metiendo te está amenazando con una pistola en la cabeza y te está obligando a meterte con tu clave única y a votar? No tenemos Pero ¿y qué ninguna pasa seguridad. si en vez de hacerlo a través del celular y desde la casa, también se fuera a votar al lugar, a los colegios, pero con una máquina? ¿Pero para qué? Es lo mismo. Pues si te tienes que desplazar igual, es el desplazamiento. ¿Tú crees que la gente va a ir a votar más porque hay una máquina en lugar de una mesa? No, eso no es así. No ocurre, eso no es así, así no funciona. Así no funciona. De hecho, Bélgica tiene tasas muy importantes de abstención teniendo voto electrónico. Sí, eso Lamento defraudarlo. es para ir finalizando, profesor, respecto como a la fórmula de aplicar el voto obligatorio con algunos incentivos positivos o negativos, como lo planteo ahora, eso responde más un poco a la realidad chilena respecto al mundo. No sé, estoy pensando, quizás me estoy poniendo muy The Economist, pero Dinamarca, Suecia, y algunos países de la región, que entiendo que Uruguay, tienen estos sistemas de voto voluntario, Obligatorio. obligatorio. No, Uruguay tiene voto obligatorio. Lo que pasa es que, mire, Eso solamente quería recalcar, si es que esta solución responde más a esta realidad o responde un poco a un poco más general, donde en general la gente, si no se siente obligada, incentivada positiva o negativamente a votar, entonces las tasas de participación van a ir o a lo más a lo más estancadas quizás cayendo. no, están cayendo violentamente. Todos los países OCDE hoy, en los países OCDE en los últimos 25 años, la participación electoral promedio, países OCDE, ha declinado en los últimos 25 años en 18 puntos. Por lo tanto, aquí el fonémono no es chileno, este es un fenómeno global. Mundial. ¿Ustedes saben cuánta gente votó en la última elección municipal francesa? Votó No. el 33%, el 33%. Y ahora los franceses que tienen elección presidencial en mayo del próximo año están aterrados porque podrían enfrentarse a una tasa de participación del 60% voto voluntario, ¿eh? En circunstancias que en elecciones presidenciales previas los franceses votan en un rango del 75-80%. Eso se está desplomando. Se está desplomando y no es el único país. En Suiza las tasas de abstencionismo son gigantes, son muy importantes. Ahora, esto es importante saberlo. Y aquí, esta es la anomalía. Aquí hay una anomalía. El voto obligatorio es una anomalía mundial. Son muy pocos países los que tienen voto obligatorio. Lo que es dominante en todas partes del mundo, especialmente en Europa, dominante es el voto voluntario. Prácticamente ustedes no tienen países europeos, no hay ningún país relevante más europeo que tenga voto obligatorio, ninguno. Relevante de los países centrales. Alemania no lo tiene, el Reino Unido no lo tiene, Francia no lo tiene. Sí, los países centrales, las democracias industrializadas europeas no las tienen, no lo tienen. Nosotros vivimos en un continente en donde lo que predomina es el voto obligatorio. Lo esencial del voto obligatorio mundial está acá, en América del Sur. Y en Sí. Argentina, que es obligatorio de verdad, las tasas de participación son muy importantes. En Uruguay, igual. Igual. Brasil. Es decir, miren, ¿qué quieren que les diga? Es decir, y esto ya, reitero, ¿eh? Eso ya tiene que ver con la obligatoriedad del voto asociada a coerción, pero no con el mecanismo electrónico. Brasil efectivamente puede coincidir
que un país tenga voto obligatorio con máquinas. Eso puede ocurrir. Brasil. ¿Ah? Venezuela también tiene voto electrónico. Y me van a decir que esa cuestión funciona bien. Ahí la transparencia no funciona. Sí, sí es el problema. Además, aquí hay empresas, pero aquí han habido empresas que es una, de verdad, han tenido un bochorno mundial y se trataron de meter en Chile y los mandamos a guardar por el lado de Cervera. La empresa Smartmatic es de verdad, es un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Es decir, es una empresa que a mí, consejero, me llamaron al celular evitando pasar por ley de lobby para tratar de meter esta cuchufleta del voto en máquina. No, no, No les importó nada. nada. No pasaron por ley de lobby. Yo les dije, ¿quieren Sí, pues, reunión? ¿Quieren reunión? pídanla. Perfecto. Pídanla a través de la plataforma del lobby. No la pidieron. Yo informé esto a los consejeros. ¿Eh? Esto fue hace años en todo caso, hace como 4 años atrás para serle franco. ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Smart cuánto? Es Smartmatic. Esa empresa ha estado en muchas elecciones en el mundo. En muchas de ellas, nosotros tenemos un dossier sobre ello. Con escándalo. Con escándalo. Y pues googleé en Smartmatic. Tengo la peor opinión de esa marca. La peor. Muchas gracias, profesor Ñoñant. Voy a Ya pues. colgar